Voy a invitarlos a que vayamos de rodillas para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias te damos, Señor, pues nos permite llegar a mitad de una semana más. Gracias por la vida, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros como humanidad, Señor, como pueblo tuyo. Y en esta noche por la oportunidad de poder compartir tu palabra, esperando, Señor, que sea de bendición. Amén. Ayúdanos, Señor, que a través de estos medios pueda llegar el mensaje de una manera, Señor, que pueda ser comprendida. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en esta noche damos gracias a Dios por permitirnos llevar a cabo este programa. Hoy, el miércoles 22 de octubre del 2025, estamos haciendo entonces este programa relacionado a parte muy esencial de nuestra fe como adventistas del séptimo día. De esta forma, entonces, nos hemos reunido para estudiar lo que ha acontecido hace 181 años atrás y la importancia que tiene para nosotros hoy en este tiempo en el cual vivimos. Así que vamos a entrar de lleno y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8, verso 14, la cita clave de esta noche en el estudio. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario, dice la palabra de Dios, será ¿qué cosa? Purificado, ¿sí? Esta profecía tenía entonces una relación muy interesante con nuestra fe, pues la fe adventista. En el conflicto de los siglos dice que el pasaje que acabamos de leer de Daniel 8:14, que más que ninguno ha sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista. Era la declaración que acabamos de leer en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será ¿qué cosa? Purificado. Esto se leía entonces, queridos hermanos, desde los días de Daniel. La palabra de Dios nos menciona que esta profecía tenía un cumplimiento, y es a lo que vamos a estudiar entonces en esta noche. La palabra de nuestro Dios claramente menciona algo muy, muy interesante que vamos a ver entonces a continuación. Para hacer un pequeño repaso sobre la historia, quiero comentarles lo siguiente. A través de este personaje en la historia adventista, estamos hablando del movimiento que iniciara entonces Guillermo Miller, o el movimiento millerita de 1830 a 1845, consistió en cientos de miles de gentes, particularmente el noroeste de los Estados Unidos, esperando el pronto regreso de Jesús a la tierra. A través de este pequeño repaso, vamos a darnos cuenta entonces cómo Dios ha obrado de muchas formas, de muchas maneras, y a través de Guillermo Miller no fue la excepción. Un hombre que tenemos entonces aquí parte de su biografía. William Miller o Guillermo Miller se le conoce así como el padre del movimiento millerita o del advenimiento estadounidense. Sabemos muy bien que un hombre de campo como Guillermo Miller, un hombre que no había entonces tenido estudios académicos, y como Dios entonces lo llama de trabajar en el campo, en el arado, en la siembra, como Dios llama a este hombre
y le da entonces el mensaje para ser predicado de una manera tan contundente, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron a su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes a un profeta en la palabra de Dios? Un profeta que trabajaba también en el campo y estaba tras del arado. Y Dios lo llamó. ¿De quién profeta estamos hablando? ¿Se acuerdan? Es el profeta Amós, muy similar a la experiencia de Guillermo Miller. Guillermo Miller dice que era un agricultor y Dios lo llamó, un hombre que al principio ni siquiera creía en la palabra de Dios, pero fue transformado. La palabra de Dios menciona en Daniel 12:4 que las profecías iban a estar entonces cerradas, veladas, ¿sí? Hasta que se abriera en el tiempo del fin. Estas profecías de Daniel, del capítulo 7 al capítulo 12, que ni siquiera el mismo Daniel comprendió, pues era para el tiempo del fin. Por eso Daniel 12:4 dice, cierra y sella el libro, ¿verdad? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿En qué momento se da esto? Se da a partir de 1798. Ya el sábado compartimos parte de este mensaje. Ahí está en nuestro perfil para que nuestros hermanos y amigos que gusten verlo. Ahí está parte de lo que estamos haciendo. Entonces, un repaso de lo ya compartido. Entonces dice esta cita en lo que está entonces en letras recalcadas, viendo en ella, viendo en ella una perfecta cadena de verdades, aquella palabra que habías considerado no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicados de otro y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido en otro. De esta manera, Guillermo Miller comenzó entonces a estudiar la palabra de Dios, texto tras texto, ¿sí? Un texto lo llevaba a aclarar lo que a veces se topaba con algo no muy entendido, pues otra parte de la palabra de Dios terminaba aclarando, según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías. Y se fue sumergiendo y metiendo en un tema a hablar acerca de las profecías. ¿Por qué se recalca esto? Para ese tiempo ya habían iglesias protestantes establecidas en los Estados Unidos, pero ninguna de ellas hablaba de la venida de Cristo ni de las profecías. Por eso cuando este hombre comienza a estudiar la palabra de Dios, si hubo algo que le llamó la atención, fueron las profecías. Dice en la parte media, Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Otro ejemplo bíblico también, sí, de otro hombre que trabajaba allí en el arado con los bueyes. Algo similar a lo de Amós que les mencionaba también. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de los profetas al segundo advenimiento de Cristo. ¿A dónde lo llevaba el estudio de las profecías? Al segundo advenimiento de Jesús. Entonces, a través de este estudio, Miller con profundo interés estudió los libros. ¿Qué libros estudió? Dice la palabra de Dios. Los libros de Daniel y el Apocalipsis. ¿Y qué encontramos allí en el libro de Daniel y Apocalipsis? Encontramos la profecía pura. Daniel, la profecía, Apocalipsis, la revelación. A lo que muchos cristianos entonces a veces no queremos voltear a ver porque decimos es que no se comprenden. Pues Guillermo Miller comenzó a estudiar siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser
comprendidos. Vio que en la medida en que se había cumplido las profecías, lo había hecho literalmente, que todas las diferentes figuras o metáforas, parábolas y similitudes, etcétera. Entonces, dice en la parte negrita, en la de abajo, eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Entonces, dice una cita bíblica que está en el libro de Isaías, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo tenemos que hacer renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Ese es el consejo divino de Dios. Guillermo Miller siguió entonces este consejo y llegó a encontrar entonces, a través del estudio de Daniel y Apocalipsis, unas verdades que jamás él había entonces comprendido. Guillermo Miller comenzó cuando dijimos 1830, allí comenzó, ¿sí? Entonces, para ese tiempo se comienza entonces a predicar, y 1843 se imprime entonces esta revista, ¿sí? El clamor de medianoche, 1843. En esta revista, ¿sí?, que hoy en día lo podemos tener en los archivos adventistas, ahí se publicaba el mensaje. Esta otra revista, que es de noviembre 18 de 1842, entonces se comenzó a imprimir los primeros mensajes que decían lo siguiente. Vean a donde está subrayado: estaba solo, ningún hombre se paró conmigo durante varios años. Tuve que luchar contra las predisposiciones y prejuicios de toda la comunidad cristiana. ¿Se imaginan? Ya había eruditos, había pastores, había iglesias establecidas. ¿Y cómo creen que se sentía un hombre granjero que no tenía ni preparación académica y llegarse a parar a exponer la palabra de Dios? Por eso está relatando ahí su sentir de Guillermo Miller. ¿Cómo se sentía? Dice, solo. Estaba solo. Los sistemas, talentos, como también la educación superior de los cleros, la prensa religiosa y la política también en todo el país, las instituciones de aprendizaje tanto literario como teológico, la incredulidad de la iglesia y, en definitiva, en conjunto, el mundo estaba en mi contra. Pregunta: ¿habían visto el viejo granjero entonces sin educación, con medios limitados, casi desconocidos, desacostumbrados a hablar en público, sin simpatía, autoridad o recomendación de los hombres, entrar en el mundo con la Biblia sola en la mano para llevar un mensaje solemne a una iglesia dormida? ¿Sí? Y declara allí la traducción en la manera como se encontraba el mundo. ¿Sí? Quizás la palabra que está allí en pantalla, aquí en México, puede sonar algo fuerte, duro, pero esa es la manera como Guillermo Miller veía entonces al mundo para ese momento. Y en ese mundo, tal como lo describe allí, se levantó entonces este hombre, Guillermo Miller, tembloroso, solo, como dice allí, pero se levantó con un propósito. Sí, Dios tenía un propósito con este hombre y Dios lo levantó para que predicase entonces las profecías. Entonces avanzamos. Esta revista venía imprimiéndose 1 de diciembre de 1842. Dice nuevamente Guillermo Miller al presentar estas conferencias al público, cuando él se animó a predicar, el escritor solo está cumpliendo con las solicitudes de algunos de sus amigos, quienes han solicitado que sus puntos de vista sobre las profecías de Daniel y Juan se hagan públicos. Dice que en lo que nos está comentando aquí, él se levantó siendo entonces impulsado e insistido por algunos conocedores o conocidos de él, que lo llevaron a que él predicase entonces sobre Daniel y Apocalipsis. Sabemos muy bien que para él no era entonces nada fácil. Entonces el tiempo fue transcurriendo. Guillermo Miller comenzó a predicar y a predicar y a predicar.
Y llegamos a abril 20 de 1843, ¿sí? A donde se comienza entonces a dar a conocer los mensajes ya más claros, y nos vamos acercando entonces al punto, haciendo un poco de énfasis en relación a la familia. Tenemos a Lucy Smith Miller, la esposa de Guillermo Miller, una mujer que también fue un apoyo muy importante, sí, fundamental para que Guillermo Miller sintiera esa confianza de salir y predicar al mundo, allá ese mundo que estaba, como decimos aquí en México, estaba en su mundo, en otras cosas, menos en el conocimiento de la palabra de Dios y las profecías. Un hombre que fue también muy importante en la vida y en el ánimo de Guillermo Miller para que él se animase a predicar. Incluso este personaje fue quien impulsó a que se imprimieran las revistas. Joshua B. Hines, ¿sí? Este era el que organizaba esas grandes carpas para que Guillermo Miller fuese y predicara. Lo llevó, fue como su mentor, fue como el que lo animó, fue como el que le agendaba para que él fuese a lugares y predicara. Y se daban estas grandes carpas que se le conocen como la gran carpa millerita, ¿sí? Por primera vez, ¿sí? Por primera vez, ahí está. Estas grandes carpas. Creo que no estábamos mostrando, ¿verdad?, las imágenes, pero ahí está, miren, esto está registrado en la historia. La gran carpa millerita por primera vez en 1842. Dice esta cita: su tamaño final fue por lo tanto de 120 por 160 pies. Con esta ampliación se podría abarrotar a 2,000 más y un aforo total de unos 6,000 personas, quienes podían acudir para escuchar la palabra de Dios a través de Guillermo Miller. Este hombre era quien entonces ayudaba a Guillermo Miller a llevar a cabo entonces esas grandes campañas evangelísticas. Joshua B. Hines, este hermano, quien le ayudaba a organizar esas grandes reuniones, ¿sí? La esposa Lucy Smith Miller. Ahí están estas personas que para Guillermo Miller fueron muy importantes tenerlas como apoyo, ya que cuando él comenzó, decía la cita, que él se encontraba o se sentía solo. Pero estas eran las grandes carpas que se conocían, ¿sí?, del movimiento adventista. Dice además esta cita, vamos a avanzar lo que está allí. La gran carpa fue fabricada por el capitán Edward Williams, fabricante de tiendas de campaña de Rochester, Nueva York, y se plantó por primera vez en una Concord, New Hampshire, en julio de 1842. Antes de ser utilizada primero, se dedicó al servicio de Dios. Vean qué importante. ¿Qué hicieron los hermanos para ese tiempo? Esa gran carpa, dice, la dedicaron a Dios. ¿Por qué creen? ¿Para qué sirvió? Ahí tenemos entonces una imagen de lo que era entonces una reunión de esa calidad y esa cantidad. Llegó a reunirse gente en esa carpa, alrededor de 6,000 personas, imagínense, ¿sí? Dice aquí esta cita: entonces comenzó su contribución única a la causa del advenimiento. El millerismo fue por fin bajo lona. Era la primera vez que tenía su propio pabellón portátil. El plan resultó muy útil para la propagación de la fe adventista, ya que no había que pagar una renta exorbitante. Además, la reunión de Concord fue una combinación de reunión campestre y una serie de confederaciones especiales. El interés, lo que está subrayado, dice, el interés despertado superó incluso el de las reuniones campestres regulares adventistas, y las reuniones eran inmensas. La gran carpa se plantó junto a Albany, Nueva York, luego en Chicopee Falls, Massachusetts, y en relación con otra reunión campestre
Y estas fueron entonces dándose y dándose campaña tras campaña, campaña tras campaña. Y el éxito que se daba, una de las características que ha tenido entonces el adventismo, queridos hermanos y amigos, es la predicación del evangelio. Dar campañas evangelísticas. Y lo importante que para este tiempo, ¿cuál era el tema central que se daba en ese entonces? Se daba las profecías de Daniel y Apocalipsis. Un mensaje que parecía entonces algo nuevo, porque para ese tiempo no se escuchaba de las otras denominaciones este mensaje. ¿No les parece familiar esto para hoy en día? Dice además que las predicaciones comenzaban, lo que está en amarillo, ¿a qué hora comenzaba el servicio del mensaje? La predicación cada día comenzaba a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde había otro, y a las 7 de la tarde había un tercer mensaje. ¿Quiénes eran los que participaban? J.B. Hines, ¿sí? Ahí está, Philip Bullard, Abraham Cooper, Joshua Stondar y George Storrs. Ahí están los que estaban a cargo de llevar o dar a conocer el mensaje. Lo que está allí entonces remarcado en verde dice: el exceso se reunió en grupos en las arboleadas, donde otros ministros explicaron las profecías de los gráficos de 1843 colgados en los árboles. ¿Recuerdan ustedes la pancarta de 1843? A donde está entonces explicada las profecías de Daniel y Apocalipsis. Para ese tiempo no había proyecciones como hoy las usamos. Eran las láminas a donde se enseñaban y a donde se ponían, dice, se colgaban en los árboles, y allí estaban los hermanos quienes aparecen en la lista ahí predicando y dando a conocer las profecías de Daniel y Apocalipsis. El campamento fue escenario de una actividad inquieta, con grandes concursos de personas, unas 10,000 personas el último domingo. Entonces, llegaron a tener esas reuniones, ¿sí? 10,000 almas escuchando el mensaje adventista, el mensaje de Daniel y Apocalipsis. Qué gran movimiento entonces para ese tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar de los primeros adventistas. George Storrs, nacido en Nuevo Hampshire, desde 19 años era miembro de la iglesia congregacional. A la edad de 28 años fue recibido en la iglesia metodista episcopal. George Strong permanece dentro del movimiento segundo o el movimiento adventista junto con William Miller y Joshua B. Hines, ¿sí? Pero se aparta tras sucesivos fracasos de previsiones de la vuelta de Jesucristo. Recordemos que esto fue un asunto realmente que los primeros adventistas les llegó o les complicó un poco llegar a entender, ¿sí? A lo que vamos a estudiar entonces parte de esta noche. Pero ahí están estas personas que ayudaron para ese tiempo, ¿sí? Para ese tiempo el llegar a exponer la palabra de Dios. También hace un momento les comenté que hubo la necesidad de exponer la palabra de Dios con las pancartas que explican Daniel y Apocalipsis. Entonces, este hermano, Charles Fitch, diseñó el diagrama de 1843, esos mismos diagramas que los predicadores del advenimiento segundo de Cristo lo usaban, y decía ahí en la cita que acabamos de leer hace un momento que las utilizaban colgando en los árboles y dar a explicar el mensaje de Daniel y Apocalipsis. Esa pancarta del cual les llamo es la que ustedes ven ahí en pantalla. Este es el diagrama profético de 1843 diseñado para predicadores del movimiento adventista. A través de esta pancarta se enseñaban las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Vemos ahí, niños. Tenemos también a William Steele.
que fue abolicionista y escritor, quien creyó fervientemente en la pronta venida de Jesús. En esas grandes cruzadas evangelísticas o grandes predicaciones de campañas evangelísticas, se convirtieron entonces muchas personas, incluso personas de otras denominaciones, que llegaron a creer en el mensaje que estos hombres predicaron. Y a través de este mensaje, entonces, muchos aceptaron el mensaje de la segunda venida de Jesús. El conflicto de los siglos menciona que muchos abandonaron las iglesias establecidas, cerca de 50,000 personas, y se unieron entonces al mensaje adventista. Joseph Gold, también contemporáneo de Guillermo Miller, poderoso predicador de la pronta venida de Jesús. O sea que se comenzaron a destacar muchos hombres, ¿sí?, se sumaron a la predicación de la palabra de Dios. Frederick Douglass, otro abolicionista y orador, quien esperaba la segunda venida, ¿sí?, sus descendientes o su hija llegaron a ser al final adventistas del séptimo día. Josiah Leach, el primer pastor de renombre quien aceptó las enseñanzas de Miller para el movimiento adventista. Esto lo hemos leído, ¿verdad?, en el espíritu de profecía. Quienes se sumaron entonces, abandonaron sus congregaciones y se sumaron para ser predicadores de este hermoso mensaje. William Foy, un predicador milerita de raza negra, quien tuvo 4 visiones entre 1842 y 1844, quienes posteriormente entonces no se animaron a dar a conocer el mensaje, y Dios tuvo que usar entonces a otra persona, sí, que ya hoy en día entendemos muy bien, la hermana Elena G. de White. Joseph Bates, un ex marino, un ex capitán, ¿verdad?, quien también se sumó y llegó a ser considerado uno de los pioneros y fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conocido por ser uno de los primeros adventistas en guardar el sábado como el día de reposo. Joseph Bates fue quien enfatizó mucho sobre el sábado cuando llegó por primera vez el mensaje del sábado al movimiento milerita. Muy bien, entonces vemos aquí a otros pioneros que comenzaron entonces a sumarse. John Andrews, ¿sí?, quien se convirtió en milerita en febrero de 1843, también escuchó el mensaje adventista, un hombre que aportó, la verdad, mucho conocimiento en la palabra de Dios a la fe adventista. Bueno, entonces vamos a avanzar hacia un pionero más. John Norton Logron, ¿sí?, quienes también se sumaron, hermanos, a la fe adventista y dieron entonces muchas cosas por la obra, ¿sí? John Norton Logron, quien escribe El Gran Movimiento Adventista, un libro, hermanos, bastante interesante, que deberíamos de tener en la biblioteca de un hogar adventista y conocer también parte de nuestra fe. Robert Harmon, ¿sí? Robert Harmon aceptó las creencias mileristas con su familia, incluida su hija Elena G. de White. Sí, él es el padre de Elena G. de White, quienes eran de la iglesia metodista, y al escuchar la predicación del hermano Guillermo Miller, aceptaron el mensaje del pronto regreso de Jesús y todas las predicaciones relacionadas a Daniel y Apocalipsis, y por aceptar este mensaje fueron expulsados de la iglesia a la cual ellos entonces asistían. Un hombre que tenía el cargo de diácono en su iglesia y fue expulsado de esa iglesia por aceptar el mensaje adventista. Y llegamos a este personaje que no nos olvidemos, Hiram o Hiram Edson, ¿sí? Fue un pionero de la iglesia adventista del séptimo día.
Este hombre fue usado por Dios para llegar a entender lo que hoy en día nosotros comprendemos en relación a las 2300 tardes y mañanas. El 22 de octubre de 1844, cuando se da el gran chasco y Jesús no vino como se creía, entonces Hiram Edson, caminando en medio de un sembradío de maíz, fue usado por Dios a través de una visión y contempló el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, vamos entonces a avanzar, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Hemos repasado gran parte de nuestra historia para nuestros hermanos y amigos que pues no conocen sobre la fe adventista, ¿sí? Estamos entonces a través del libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, que allí vamos a dar la explicación. Daniel, capítulo 9. Y ahí en pantalla está. Y es aquí a donde viene entonces nuestra fe, lo que nosotros conocemos. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabemos muy bien que Daniel se encontraba en Babilonia, y Daniel en el capítulo 9 comienza a orar para que el pueblo de Dios, para que Dios se acordara de ese pueblo y lo liberara entonces de la esclavitud de los babilónicos, de los medos y los persas, quienes habían pasado entonces todo ese tiempo por la situación entonces que hoy en día conocemos. ¿Por qué el pueblo de Dios fue a parar a Babilonia? En respuesta a esto, Dios responde a través de una profecía. Y se conoce como la profecía de las 70 semanas, que están dentro de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Ahí está en pantalla también Daniel 8:14. Y vamos entonces a estudiar qué significado tiene esta profecía de Daniel, que estamos viendo allí entonces en la gráfica. Muy bien, a través de esto entendemos o vamos a entender algo muy importante con la ayuda de nuestro Dios. Y esto es para beneficio de todos los adventistas del séptimo día quienes escuchen este mensaje, y también para nuestros amigos, ¿sí?, a través de las redes sociales, quienes a veces ven que publicamos parte de nuestra fe y quisieran conocer un poco más sobre lo que nosotros creemos y entendemos. Muy bien, para que nosotros comprendamos esta parte, tenemos que ir a una explicación, pues ahí habla de 70 semanas. Sabemos que una semana, ¿de cuántos días es una semana? 7 días, ¿sí? Y esta explicación de las 70 semanas tiene un principio que como adventistas llegamos a comprender, ¿sí?, a través de los pioneros adventistas. Y vamos a ver entonces que esta declaración, ¿sí?, tiene un principio, y ahí está entonces en pantalla. Cuando nosotros vamos a la Biblia, allá en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 5, dice el libro de Génesis que un día está compuesto por una tarde y una mañana, ¿sí? Y entonces esto complementa lo que es un día, y ahí lo dice en el libro de Génesis. Ahora, ¿por qué repasamos esto? Bueno, en profecía
dice Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Y Daniel 9:24 habla de las 70 semanas. Entonces, tenemos que entender algo interesante. En el libro de Números, ahí aparece en pantalla, en el libro de Ezequiel 4:6, Levítico 25:8, Números 14:34. Allí claramente dice, voy a leer nada más una de las citas, Números 14:34. Conforme el número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí en estas tres citas está el principio que nosotros creemos como adventistas. ¿Qué principio estoy hablando? El principio de día por año. Entonces, cuando la palabra de Dios en profecía habla que son 2300 tardes y mañanas, a través de este principio que hoy en día entendemos, se refiere que no son días literales, sino son un día equivale a un año, ¿sí? Entonces, comprendiendo este principio de día por año, vamos a comprender las 70 semanas y los 2300 tardes y mañanas también. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios, siguiendo esta regla. ¿Qué regla? La del principio de día por año. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Entonces vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Entonces, cuando vemos esto, estamos hablando, si son 70 semanas, si usted multiplica 70 por 7 nos da 490 días. Pero si un día en profecía equivale a un año, estamos hablando que son 490 años. La pregunta es, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Eso es lo que entendió entonces el mensaje adventista para ese tiempo, después del gran chasco. Después de haber concluido que Cristo regresaba en el cumplimiento de esto y no fue así, entonces tuvieron que reestudiar las profecías, y hoy nos queda más claro lo que nosotros conocemos como la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas. Muy bien, ¿cuándo comienza? Ahí tenemos, dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe primero, habrá 7 semanas y 62 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, la oración de Daniel era para regresar el pueblo de Dios nuevamente a Jerusalén. Pero cuando Jerusalén fue conquistada por los babilónicos, lo dejaron hecho polvo. Era irreconocible, no se podía habitar. Entonces, para que el pueblo de Dios regresara, tenía que ser reconstruida Jerusalén. Entonces, no se iba a reconstruir la ciudad de la noche a la mañana. Ahora bien, dice la palabra de Dios que la orden, ¿sí?, de la salida del pueblo de Dios fue primero. Y esta orden fue dada a través de un decreto de Artajerjes. Y lo leemos en el libro de Esdras 7:7. ¿Qué dice Esdras 7:7? Y con él subieron a Jerusalén, dice allí, algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. O sea que en el 7º año se dio la orden para que el pueblo de Dios pudiese regresar a Jerusalén. Pero dice Daniel 9:25 que de la orden a la reconstrucción iban a pasar 7 semanas, o sea, 49 años. La orden para que salieran
fue dada en el año 457 antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues los pioneros tuvieron que estudiar esta profecía. Y en la revista El Heraldo Adventista, el 2 de marzo de 1850, se escribe esto, en una redacción que hace el pionero Andrews. Las 70 semanas comienzan con la salida del decreto para restaurar Jerusalén. Entonces dice Andrews, no hubo ningún decreto, o sea, entre el 7º y el 20º año de Artajerjes. O sea que en medio de ese periodo del 7 al 20, que fue su periodo de gobierno, no hubo en ese espacio de tiempo en medio algún decreto. 490 años comenzando desde el 7º, o sea que el decreto tuvo que salir en el 7º. Tiene que comenzar entonces en el 457 antes de Cristo. Y si comenzó en el 457 antes de Cristo, los 490 años iban a concluir entonces en el año 34 después de Cristo. ¿Sí? Y la palabra de Dios entonces se venía cumpliendo. Y ahí está el relato que da Andrews, ¿sí? En el estudio de las 2300 tardes y mañanas, en la redacción que él, hermanos, da para llegar a comprender la profecía. ¿Sí? Y ahí está entonces toda la explicación concerniente a lo que estamos nosotros leyendo. Pero al término de 1843, decía Andrews, se vio claramente que como la crucifixión ocurrió en la mitad de la semana, en la primavera del año 31 después de Cristo. El resto de la semana, o sea, los 3 años y medio, terminarían en el otoño del año 34, y como las 70 semanas o 490 años terminaron en el 7º mes, en el otoño del año 34 después de Cristo. Estas son las conclusiones a las que llegó entonces Andrews y todos los adventistas llegaron a comprender. ¿Cómo se da entonces esto? Si nosotros lo ponemos en una línea de tiempo, ahí está en la línea de tiempo. Dice que la orden para restaurar Jerusalén salió del 457 antes de Cristo, y 490 años después tenía que llegar entonces en el año 34, acerca de las 70 semanas. Y entonces, si nosotros le sumamos 1810 años más, llegaríamos al año 1844, la culminación de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, para llegar a esa conclusión, tenemos que entender qué pasó en ese paréntesis de tantos años. Ya vimos que la orden para restaurar Jerusalén fue en el 457, de que iba a regresar el pueblo de Dios. 49 años después, Jerusalén fue reconstruido. Pero dice la palabra de Dios que iban a pasar de la restauración 62 semanas más. 62 semanas más. E iba a aparecer entonces el Mesías príncipe. Jesús hizo su aparición a través de su inicio del ministerio evangélico aquí en la tierra, cuando él fue entonces a buscar a Juan el Bautista en el Jordán y fue bautizado. Y conocemos entonces el relato de la historia. Pero esto ocurrió de la reconstrucción de Jerusalén. Tuvieron que pasar 62 semanas. Si nosotros multiplicamos 62 por 7, fueron 434 años después de la restauración de Jerusalén que apareció el Mesías príncipe. Y su aparición fue de una manera entonces muy importante. Ahí está lo que dice Daniel 9:25. De la restauración o la edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas y después 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza en los muros en los tiempos.
Entonces, ¿de qué manera apareció Jesús? Ahí lo vemos en el libro de Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La aparición de Jesús en la historia, hermanos, fue a través de su bautismo. Y comenzó su ministerio de predicación, ¿sí? Porque venía entonces a dar el mensaje de salvación. Y a través de ese bautismo que hizo público, entonces comienza Jesús a predicar. Y aquí está el deseado de todas las gentes. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 23, encontramos la explicación de lo que estamos entonces leyendo. Voy a leer la parte de abajo, ¿sí? Porque lo demás pues ya hemos avanzado hasta ahí. Y en la parte de abajo claramente está la explicación de la aparición de Cristo a través de su bautismo. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longimanus, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Después de ese tiempo, escuchen lo que está volviendo a explicar para que nos quede claro, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 después de Jesucristo. Vean, desde el orden de Artajerjes hasta el bautismo de Jesús, dice que habían pasado 483 años. Y llegamos al otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías el ungido en el año 27 de nuestra era. Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque apareció Jesús y era un cumplimiento de la profecía. ¿Sí? ¿Cuántos años habían transcurrido ya? Y la profecía de las 70 semanas estaban a punto de terminar. Y ahí estaba Jesús en medio de ellos. Caminaba en Jerusalén, sanando, predicando y enseñando. Y muchos no supieron, no conocieron la visitación de Jesús en medio de esa nación que el Señor en su momento estableció. Y estaba por concluir los 490 años. Faltaban 7 años. ¿Y qué ocurrió en ese último año? Vamos a leer lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana, o sea, la última semana de las 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana estaba por terminar. Ya había comenzado. ¿Cómo comenzó esa última semana? Con el bautismo de Jesús. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7? 3:30. A la mitad de la semana, entonces, dice que iba a ocurrir algo interesante. El libro de Daniel 9:27 nos los acaba de mencionar y dice claramente ahí que a la mitad de la semana se confirmará el pacto con muchos, porque se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué manera se hizo cesar los sacrificios? Pues Jesús, ¿sí?, el Hijo de Dios, entonces iba a morir en la cruz del Calvario. Esto ocurrió en el año 31, ¿sí?, de nuestra era o después de Cristo. Jesús fue crucificado y con esto se concluyó claramente todos los sacrificios y ofrendas y fiestas y ceremonias. Esto lo declara muy bien Daniel. ¿Y saben cómo lo podemos comprobar? Vámonos al libro de Colosenses. Allá en Colosenses capítulo 2, verso 14 al 16, el apóstol Pablo es muy claro. ¿Qué dice Pablo? Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo, ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida,
o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o de sábados. En el libro de Levítico 23 se establecen las fiestas ceremoniales, los sábados ceremoniales, la Pascua, el pan sin levadura, ¿sí? Y todo lo concerniente a estas grandes fiestas, estas fueron las que clavó, escuche bien, sí, querido hermano, amigo. Estas fueron las fiestas, ceremonias que canceló Cristo a través de su muerte. Por eso dice allí en el libro de Daniel, capítulo 9, ¿sí? Versículos 27, que haría cesar el sacrificio. Muy bien, esto ocurrió entonces en el año 31, a la mitad de la semana. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvación de nuestras vidas, para perdón de pecados. Pero se venía entonces la parte final de esa semana. ¿Y cómo concluyó? Hay un registro en la palabra de Dios a través del libro de Hechos 7:58. ¿Qué dice el libro de Hechos 7:58? Dice allí que echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y comenzó allí el mensaje a los gentiles. ¿Quién fue apedreado en esa ocasión? Esteban. En el año 34 después de Cristo, 3 años y medio después de la muerte de Jesús, Esteban, el primer mártir cristiano, fue entonces muerto a las afueras de Jerusalén. Y esto provocó, hermanos, una persecución sobre los cristianos que huyeron. Y en su huida, ellos esparcieron el mensaje a los gentiles. Se terminó entonces las 70 semanas o 490 años con la muerte de Esteban. Desde el 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes, hasta la muerte de Esteban, pasaron 70 semanas, 490 días de años para que se cumpliera el final de esta profecía. Estos 490 años están dentro de los 2.300 años de Daniel 8:14. Si hasta acá llevamos 490 años, ¿cuánto tiempo faltaba para que terminara las 2.300 tardes y mañanas? 1.810 años. De la muerte de Esteban para que termine las 2.300 tardes y mañanas faltaban 1.810 años. ¿Y qué ocurrió entonces allí? Después de la muerte de Esteban transcurrió 1.810 años. Hay mucha historia que explicar que esta noche no terminaríamos de hacer. Pero vamos al punto final. Llegó Daniel 8:14 y dijo: hasta 2.300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería, ¿qué cosa? Purificado, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios dice que llegaría la purificación del santuario. ¿De qué santuario estaba hablando ahí la profecía? Si aquí en la tierra ya no existía el santuario como tal, así como fue ordenado en Éxodo 25, 8 y 9, a través de en los días de Moisés: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Era la declaración de Dios a través de Éxodo 25, 8 y 9. Entonces, ¿de qué santuario está hablando aquí? ¿A dónde se encuentra este santuario? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8. Y esto es a lo que está hablando allí la palabra de Dios. Esto es a lo que llegó la comprensión de los pioneros adventistas, a llegar a entender plenamente a qué santuario se estaba refiriendo. Primeramente, ellos habían concluido que era la tierra, por eso interpretaron que Cristo venía por segunda vez. Pero Jesús tenía algo que hacer aún en el cielo antes de venir a la tierra.
Así que la suma, versículo 1, Hebreos 8, la suma de la que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Aquí nos da la indicación que allá en el cielo hay un santuario. Por eso cuando a Moisés le dicen que haga ese santuario, dice en el versículo 5 de Hebreos 8:5, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que el santuario celestial existe, y lo que Moisés hizo fue una réplica de lo que se le fue mostrado. Por eso Éxodo 25, 8 y 9 es importante, sí, que nosotros veamos. Y ahí están las citas. ¿A qué santuario iba a ser purificado? Lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos. Ahí está, porque no, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y para que nosotros comprendamos que entonces está haciendo Cristo ahí, Apocalipsis nos da un poco de vislumbre de todo esto. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tendremos que comprender entonces lo que era el santuario terrenal, para que nosotros comprendamos el santuario celestial. ¿Qué es lo que se hacía entonces en el santuario terrenal? Todos los días se venía para hacer sacrificios por los pecados. Esto ocurría todos los días. Pero una vez al año se conocía como el día de la expiación o el día de la purificación del santuario. Todos dejaban el trabajo, ¿sí? Y se concentraban alrededor del santuario. El sumo sacerdote entraba al segundo departamento del tabernáculo, llamado lugar santísimo. Únicamente ese día se podía entrar a ese lugar. Se hacía una preparación muy importante y reverente. Vamos a ir al libro de Levíticos. Allí en el libro de Levíticos vamos a leer en el capítulo 16, versículos 29 al 31. Esto era el día de la expiación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, el día 10 del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Como dejaban su trabajo, porque dice aquí, ninguna obra haréis, por eso se le conocía como sábados ceremoniales. Porque hacían ese día como un sábado, séptimo día literal, no trabajaban. Y ahí está claro en el versículo 29. Porque en este día se os reconciliará para limpiarlos, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo, ahí está, será para vosotros. Afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. ¿Y qué día entonces era esta expiación? Dice más adelante en el capítulo 23, pero en el versículo 27, también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta era en el día 10 del mes séptimo del año. Entonces, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo a hacer la obra de expiación. Por eso, en el cielo tenía que ocurrir lo mismo. Cuando Jesús llega al cielo, cuando Él asciende después de haber resucitado aquí en la tierra y estar unos días aquí con sus discípulos, se va al cielo. El libro de Apocalipsis registra que en ese momento uno como hijo de hombre se pasea entre los candeleros
Si tú vas a la descripción del santuario, el tabernáculo está dividido en dos partes. En la primera parte, el lugar santo, segunda parte, el lugar santísimo. Esto lo puedes leer también en el libro de Éxodo y en el libro de Hebreos. Sí, ahí está el registro. En el lugar santo está la mesa de los panes, y frente a la mesa de los panes están los candeleros. Y más adelante está el altar del incienso. Eso se conoce, ese espacio, como lugar santo. Ahí es a donde se está paseando uno como hijo de hombre. Apocalipsis 1:12. Pero posteriormente, dice el mismo libro de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, ahí en el capítulo, permítanme. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Vean cómo la escena cambia. Y ahora dice la palabra de Dios: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. La palabra de nuestro Dios dice claramente que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto, dice, se veía ahora allí. La palabra de nuestro Dios dice claramente que cuando este lugar se abría, era solamente una vez al año, ¿sí? Una vez al año. Y ese lugar entonces se podía ver el lugar santísimo, en el cual estaba el arca del pacto o del testimonio. Vamos a ver. Quería ver si podíamos ver la imagen del santuario, para que nosotros podamos comprender un poco mejor de la explicación que estamos dando. Es algo muy interesante y muy bonito, sí, mis hermanos, poder llegar entonces a entender este mensaje, que es un mensaje tan importante para la salvación de nuestra vida. ¿Sí? Como adventistas del séptimo día, si hay algo entonces que nosotros anhelamos, es terminar de predicar el mensaje del pronto regreso de Jesús. Y de esa forma entonces Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Pero para que esto se dé, entonces también tenemos que dar a conocer el mensaje completo como es. Ahí está, vean. Ahí está la imagen del santuario que usted ve ahí en pantalla. Para nuestros hermanos que están en la transmisión, para beneficio de ellos, mostramos esto. Y vemos claramente ahí la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Vemos ahí cómo está el candelero, la mesa de los panes que les mencionaba. Está entonces una cortina que divide tanto el lugar santo y el lugar santísimo. Y del otro lado, entonces, ahí está el sumo sacerdote que entraba una vez al año para hacer la obra de expiación. Esto es lo que relata también en el libro de Hebreos, que Cristo pasó al lugar santísimo. Y a través de esto que vemos allí en pantalla, dice que Jesús ha entrado a ese lugar. ¿Y qué hace ahora en ese lugar? En ese lugar hace algo tan importante para nuestra vida.
dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Por eso decía Levíticos 16, que cuando Israel se reunía ese día, dejaban todos sus trabajos, estaban en torno al santuario, su alma afligida, el sumo sacerdote allá adentro en el lugar santísimo, hablando con Dios, intercediendo por su pueblo que le esperaba allá afuera. Esto mismo es lo que ha comenzado entonces ahora Cristo allá en el cielo. Y en el cielo entonces se lleva a cabo un juicio investigador, un juicio previo a la venida de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Sí, que hay un juicio previo a la segunda venida de Jesús. Pues, queridos hermanos y amigos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí mismo, en el libro de Daniel, ¿sí? En el libro de Daniel leemos claramente que comenzó entonces el juicio investigador, y ese juicio investigador es con un propósito. Ese propósito del juicio es ni más ni menos, queridos hermanos, para examinar la vida de cada uno de nosotros. Y por eso cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, Jesús dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea qué cosa, su obra. En el libro de Eclesiastés capítulo 12 dice que el fin del discurso oído de todos es este: ¿sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él traerá toda obra a juicio. Así sea, hermanos, cosa oculta o no oculta, Dios lo va a traer. El apóstol Pablo dice también claramente: y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque dice la palabra de Dios que a través de ese tribunal de Cristo, al comparecer al tribunal de Cristo, entonces nosotros vamos a dar cuenta de Dios. Esto es claramente la obra final que Cristo está haciendo allá en el cielo. ¿Sí? Esta obra final es la que los pioneros llegaron a comprender, que era entonces la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario iba a ser, dice, purificado. ¿Sí? Cuando el gran chasco se dio del 22 de octubre y Cristo no vino, Dios utilizó a Hiram Nelson. ¿Se acuerdan de ese hombre que les dije? No se olviden porque lo vamos a ver adelante. Hiram Nelson, a la mañana siguiente estaban todos tristes, pues Jesús no había regresado como ellos habían pensado. Y la historia registra que junto con otro hermano se pusieron de acuerdo para ir a dar ánimo a otros hermanos que también estaban en la misma condición que ellos. Y dice la palabra de Dios que caminando los dos, de pronto Hiram Nelson se quedó detenido, porque en medio del sembradío, ¿sí? A donde iba caminando, porque hasta la siembra del maíz, las calabazas, como podemos ver allí en la ilustración, ese día no se recogieron, porque ¿para qué? Decían ellos, si ya Cristo viene por segunda vez, ¿para qué recoger la cosecha? Entonces, la historia dice que de pronto se quedó él detenido a medio campo.
¿Y por qué se quedó detenido a medio campo? Pues dice la palabra de Dios que a través de los escritos de los pioneros, que una representación, ¿sí?, de lo que estaba ocurriendo en el cielo. A través de esa visión él vio cómo Cristo pasaba al lugar santísimo y llegaron a comprender lo que el libro de Hebreos, lo que el libro de Apocalipsis, lo que el libro de Daniel entonces había mostrado que estaba ocurriendo. Por eso hoy en día nosotros llegamos a comprender claramente lo que la palabra de nuestro Dios menciona a través de el libro de Daniel 8:14. Las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería, dice, purificado. Esta interpretación fue dado a conocer posteriormente, después del 22 de octubre, porque los pioneros llegaron a escudriñar nuevamente la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y hace 181 años atrás, que se llegó a comprender entonces esta profecía. Hoy estamos, hermanos, recordando parte de nuestra historia, cómo Dios ha guiado entonces a su pueblo, a su iglesia, a través del tiempo, ¿sí? A través entonces de la profecía. Y es a través del santuario que nosotros vamos a encontrar la explicación completa del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Quiero cerrar entonces con esta ilustración. Cuando Jesús vino a esta tierra, porque así lo decía la profecía de Daniel, así lo decía la profecía de Miqueas, así lo decía la profecía de Isaías. Esto era la promesa desde la caída del pecado, ¿sí?, en el huerto del Edén. Cuando Cristo vino a esta tierra, se ejemplificó a través de la cruz del Calvario. Era el símbolo de lo que muchos años, alrededor de 4000 años, se hizo sacrificios tras sacrificios. Para el perdón de pecados se sacrificaba a los animalitos, pero con la muerte de Cristo, ya lo vimos en la profecía, esto se terminó. Cuando Cristo entonces muere y resucita al tercer día, pasó unos días todavía aquí antes de ascender por completo allá entonces al cielo, para ir y presentarse y estar entonces, lo que dice Apocalipsis 1, que se paseaba entre los candeleros en el lugar santo. Y leímos también Apocalipsis 11:19, a donde el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. Entonces Cristo pasa a oficiar en el lugar santísimo. Y ahora Cristo está allí. Y Cristo nos invita a través del profeta Isaías 1:18, que estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o fueren rojos como el carmesí, pueden ser como blanca lana. Estemos a cuenta con Dios, porque Cristo muy pronto terminará su obra de juicio investigador allá en el cielo. Y cuando Cristo salga de ese lugar, Apocalipsis dice claramente: el que es justo, sea justo todavía; el que es santo, santifíquese todavía; pero el que es sucio, ensúciese todavía, porque después de que Cristo salga de ese lugar, ya no habrá más intercesión allá en el cielo. Ese abogado que leímos ya no estará más intercediendo por nosotros. Pues ahora sí, Cristo vendrá por segunda vez. Los adventistas entendimos después de 1844 que el resto de las profecías que faltan por cumplir, ya no hay profecía de tiempo.
Lo que ha de ocurrir, ocurrirá conforme al desenlace profético. Ni para la venida de Cristo tenemos entonces año o fecha, pero a través de la profecía vemos que este evento muy pronto se dará y está cerca. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta noche y que el mensaje de los adventistas, que sigue sonando 181 años de historia, ¿sí?, se tiene que seguir repitiendo, así Cristo aún todavía no venga. Es el mensaje que tenemos que dar hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche y que Dios nos siga conduciendo a través del mensaje que Él ha dejado para este tiempo. Sigamos predicando el mensaje que anuncia la segunda venida de Cristo, el mensaje que anuncia la obra del juicio investigador allá en el cielo, el mensaje que anuncia la caída de Babilonia, la imagen de la bestia y todo lo que tiene que ver con la marca, su número. En pocas palabras, queridos hermanos, sigamos predicando el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Que hemos finalizado, vamos a ir también de rodillas para concluir con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es tan inmenso. Tu palabra dice que con amor eterno nos has amado. No ha bastado solo haber dado a tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario, sino aún, Señor, continúa la obra de expiación allá en el cielo, con nuestro gran sumo sacerdote, con nuestro abogado e intercesor. Señor, cuántas oportunidades has estado dando al mundo y a cada uno de nosotros. Ese amor aún, Señor, está allí vigente, esperando, como dice el profeta Isaías, que estemos a cuentas contigo. Como lo dijo el mismo Jesús aquí en la tierra: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que tú nos darás el descanso, esa paz que el mundo no nos da. Señor, cuánto amor más se va a extender sobre esta tierra. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, Señor, es que estás ahí esperando. Y si no has venido, dice el apóstol Pedro, no es porque te hayas olvidado, sino porque esperas que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dicen claramente que la venida de Cristo vendrá cuando menos lo esperemos, como ladrón en la noche. Señor, tu pueblo que conoce las profecías, tu pueblo que conoce, Señor, tu palabra, no puede, Señor, quedar sorprendido a la venida de Cristo, porque tenemos la luz de la verdad. Tú nos has guiado por 181 años que hoy se han cumplido. Señor, no sabemos si faltan 5, 10, 15, 20 años más, no lo sabemos. Lo que sí sabemos a través de la profecía, por los cumplimientos, es que tu venida está más cerca que cuando creímos. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a estar listos. O bien, Señor, nos llamas al descanso, pero estar a cuentas contigo. Amén. O si nos das el privilegio de estar en pie para ver a Cristo en las nubes de los cielos, Señor, qué gran honor, qué gran privilegio será ese momento. Pero, Señor, ayúdanos que en esta carrera cristiana, como dice el apóstol Pablo, estemos preparados con esa armadura cristiana, listos, Señor. Te pedimos que en esta noche tú puedas tomar nuestra vida y puedas quedar con cada uno de nosotros y los que han escuchado o escucharán, Señor, este mensaje posteriormente, que sea de gran bendición para esas vidas, para esos oídos, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido.
Y como dijo tu siervo Josué, mi casa y yo seguiremos sirviendo a Jehová. Amén. Danos, Señor, pues esa oportunidad y ese privilegio y de seguir proclamando tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.